Listo, podemos empezar. Licenciada Jacome no tiene micrófono, por favor, aperturarlo. Muy buenas tardes, señor secretario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, arquitecto Carlos Enrique Valladares, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Mike Angelo Rivera Contreras, señores magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral, doctor Luis Fernando Mac Echeverría, docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, funcionarios y funcionarias del Tribunal Supremo Electoral, profesionales del Programa de Educación Continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala, invitados e invitadas especiales que nos honran con su presencia en el presente panel foro titulado Construcción de Ciudadanía y el rol de los partidos políticos. Sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra al director de la Escuela de Ciencia Política, maestro Mike Angelo Rivera Contreras. Adelante, maestro, los micrófonos son suyos. Buenas tardes, licenciada Ruth Jacome. Sean todos y todas bienvenidos a esta actividad. Efectivamente, este proyecto, este proceso dio inicio hace exactamente un mes, el 29 de septiembre. Tuvimos a bien el poder trabajar un tema bastante importante, que era el de los derechos cívicos y políticos con inclusión social para el fortalecimiento de la democracia en Guatemala. En aquel momento, hace un mes, pues participaron el doctor Francisco Javier Díaz de Castilla de la Mancha, de la universidad, quien nos dio la posibilidad de poder darnos algunos análisis referentes a lo que es el constitucionalismo y la importancia de los procesos electorales. Ese mismo día tuvimos también la participación de la magistrada Blanca Odilia Alfaro, quien resaltó la importancia de la participación social, pero especialmente el cómo ha venido de alguna u otra manera de a poco ganando terreno la participación de las mujeres y cómo se han abierto espacios, no solo en instituciones a nivel político, sino que también en otros ámbitos de incidencia en el país. Aunque concluyó que aún falta mucho por hacer, fue bastante interesante las valoraciones que en aquel momento nos hizo. Y finalmente, ese mismo día también tuvo una intervención el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el magistrado Maynor Custodio Franco, quien nos hizo una trayectoria interesante desde los cimientos que hubieron de la participación social a partir de la Revolución de 1944, atravesando obviamente por el conflicto armado interno y de alguna manera cómo golpeó la democracia en ese momento en el país, hasta llegar a un momento actual donde aún se reconstruyen buena parte de los cimientos democráticos de la participación social y la participación democrática en Guatemala. Es en ese contexto donde precisamente nace y surge este proyecto. Después de casi 40 años de haber iniciado nuestra transición democrática, más de 3 décadas de que se firmaron y suscribieron los acuerdos de paz, vemos aún los guatemaltecos cómo hace falta mucho por construir, mucho por trabajar, pero especialmente trabajar procesos de formación política ciudadana. El día de ayer, precisamente, mientras organizábamos y ultimábamos algunos detalles con el distinguido licenciado Maynor Custodio Franco, coincidíamos en que es muy importante el poder trabajar este tipo de actividades porque usualmente en Guatemala se trabajan un año previo a las elecciones. Sin embargo, ambos coincidimos en dos cuestiones muy importantes. Una es que hay que iniciar estos procesos desde ya, es decir, no solo estar activos cuando son los procesos de elección, sino que en realidad prepararnos en esos procesos formativos de manera previa, pero por otro lado también lograr la mayor cobertura posible. Es decir, queremos no solo que estos procesos académicos, estos cursos que estamos trabajando se queden en un espacio, un ámbito geográfico, especialmente de la ciudad capital, sino que realmente poder tener una cobertura mayor. Y el día de hoy pues me complace el poder darle continuidad a ese proyecto en esta segunda sesión de trabajo que tenemos, que es un preámbulo en realidad para un diplomado que vamos a iniciar el próximo año, en los primeros meses, y como bien se comentó también en la sesión anterior, la importancia que tenemos y en lo cual queremos trabajar en una maestría conjunta entre la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del
Escuela de Ciencia Política y el Tribunal Supremo Electoral. El día de hoy vamos a trabajar un tema sumamente importante y relevante, que es el tema de la construcción de ciudadanía y el rol de los partidos políticos. Para nosotros los guatemaltecos es muy importante. Si lo queremos ver por etapas, hubo una constitución de partidos políticos previo a la constitución actual, que de alguna manera algunos de ellos todavía pues dejan algunos resabios de trabajo que realizaron. Hay un segundo momento de constitución de partidos políticos después de la transición democrática y finalmente se consolidan otros partidos políticos a partir del 2000 a la fecha. El 2015 cimentó también la participación de nuevas agrupaciones que están intentando abrirse campo y una participación en el ámbito político que es importante también darle ese seguimiento y ese acompañamiento. Así es de que en esa construcción de ciudadanía y el rol de los partidos políticos es sumamente fundamental el que empecemos como guatemaltecos y instituciones a dialogar para construir democracia en el país. De esa cuenta vamos a tener la participación el día de hoy de los distinguidos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Irma Elizabeth Palencia, al igual que el maestro Gabriel Aguilera Bolaños. Por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala lo hace el doctor Luis Fernando Mac. Esta actividad va a estar moderada por la licenciada Andrea Morales Lemos y acompaña en este proceso de participación también la licenciada María Eugenia Ramírez, quien es la directora del Instituto Electoral. Me complace de sobremanera también decirles que la seriedad y la magnitud de este evento, que es el preámbulo a lo que nosotros queremos como construcción político-democrática en el país, tiene ese acompañamiento también de las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y en ese sentido hay un interés bastante importante en darle acompañamiento y seguimiento a estos procesos. Y de esa cuenta, pues también nos acompaña en esa representación de la comunidad universitaria el arquitecto y secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Enrique Valladares. Damos pues la más atenta y cordial bienvenida a todos ustedes, estudiantes, participantes de diferentes unidades académicas de la Escuela de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, amigos de otras universidades, a los estimados colaboradores del Tribunal Supremo Electoral. También les extendemos nuestro cordial saludo en cualquier espacio y parte donde le estén dando seguimiento a esta transmisión, y a todas aquellas personas que representan a diferentes instituciones o que están interesados con que el proceso democrático en el país, ahora bien, después de las lecciones aprendidas de estas décadas, pues logramos constituir otra forma de participación social y democrática. Sean todos y todas bienvenidos a este interesante conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Asimismo, en estos momentos vamos a escuchar las palabras del arquitecto Carlos Enrique Valladares, secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por favor, arquitecto, esté en el uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada Ruth Jacome. Les damos un especial saludo a la estimada magistrada vocal segundo del Tribunal Supremo Electoral, doctora Irma Elizabeth Palencia Orellana, al distinguido magistrado también Gabriel Aguilera, vocal cuarto del Tribunal Supremo Electoral. De igual forma, a nuestro distinguido docente de la Escuela de Ciencia Política, el doctor Luis Fernando Mac, a la moderadora Andrea Susana Morales Lemus, jefa del Departamento de Investigación del Instituto Electoral, a la maestra María Eugenia Ramírez, directora del Instituto Electoral, y por supuesto quiero felicitar al maestro Mike Angelo por estar desarrollando este tipo de actividades junto con su equipo de trabajo, con el licenciado Rubén Corado de Cooperación de Escuela de Ciencia Política, para que sirva pues como un punto de referencia de capacitación para las futuras generaciones sobre esta temática tan importante para el desarrollo de la vida democrática del país, y por supuesto también para ir a través de este convenio que se está por facilitar con la Coordinadora de Cooperación y el Tribunal Supremo Electoral, este convenio que permita ir desarrollando pues ya sistemáticamente este sistema de capacitación a través de un diplomado y
de formular la maestría en Derecho Electoral. Y es que fundamentalmente votar en Guatemala se ha convertido en otra actividad mercantil en la que un candidato vende promesas y el espectador, el votante, cual ingenuo consumidor, procura elegir la mejor opción. Pero eso no es un sistema de ciudadanía responsable. Esto es a lo que nos ha orillado paulatinamente el sistema, pero lo que hay que buscar es que ejercer fundamentalmente ciudadanía es buscar mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes del país a través de participar no en una elección, sino en movimientos sociales propositivos donde los habitantes defiendan los derechos ciudadanos para el desarrollo social, económico y ambiental del país, así como para también evitar el abuso empresarial o político o de los grupos de poder. La gran mayoría de la clase media, lamentablemente, nos encerramos en una jaula de oro para pretender mejorar la propia situación personal en detrimento de un sistema donde todos irremediablemente no interactuamos. Es decir, nos aislamos en lugar de participar muchas veces y a veces se convierte en un sálvese quien pueda. Según un estudio de Dinora Aspuru, 7 de cada 10 guatemaltecos tiene poco o nada de interés en la política y un escaso 8% ha participado en protestas o en demandas cívicas en función de esos derechos que hablábamos anteriormente, los derechos ciudadanos. Y esto sugiere que este reducido pero influyente grupo no existe o no se comprende el paradigma de la ciudadanía. No hay espacios de participación y existen desincentivos a participar. Participar, por lo tanto, participar en movimientos sociales es visto de menos muchas veces. Así es que construir ciudadanía es generar incidencia política mediante la inclusión de los actores sociales en la gestión del desarrollo local, que es lo fundamental, para influir en las políticas, planes y programas públicos. Lamentablemente, pues, al interior de los partidos políticos no ha habido también esa formación de cuadros de los propios partidos políticos. Creo que desde la democracia cristiana, que era un partido que está pues, bastante bien estructurado, con digamos, un sistema a nivel internacional, donde sí formaban cuadros, se iban formando cuadros, pero de los recientes partidos políticos no vemos esa formación de cuadros que a su vez van generando ciudadanía y compromisos para ir cumpliendo ese papel político como debe ser. Porque según la maestra Alicia Sicardi, la participación ciudadana es la inclusión de la ciudadanía en las decisiones públicas, incorporando intereses particulares, no individuales. Así es que los partidos políticos deben de fomentar la construcción y participación de la ciudadanía. Yo diría que no lo han hecho hasta el momento, pero eso es lo que los distinguidos disertantes seguramente van a hacer ver el día de hoy y que será tema de discusión pues en este interesante foro. Así es que a cada uno de los asistentes a esta plataforma virtual que nos están siguiendo a través de Facebook Live también, tanto en la página de la Escuela de Ciencia Política como en Educación Continua, seguramente va a ser una tarde muy grande en conocimiento y en aprendizaje sobre el quehacer ciudadano dentro de nuestra querida Guatemala. Así es que muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, señor secretario, por sus palabras. Asimismo, en estos momentos vamos a escuchar las palabras de la directora del Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral, licenciada María Eugenia Ramírez. Por favor, licenciada, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor secretario general de la Universidad de San Carlos, arquitecto Carlos Enrique Valladares, señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, director de la Escuela de Ciencias Políticas, todos los participantes que están con nosotros esta tarde. Nos alegra muchísimo
estar con ustedes y participar en este tema que es esencial para nosotros. La construcción de ciudadanía no puede ser propia o exclusiva de un tipo de agente y tener una fuente única. Tenemos al Ministerio de Educación con sus programas educativos para niños, jóvenes, adultos también, pero la promoción de la participación ciudadana por los partidos políticos que corresponde a la educación de tipo no formal es muy importante. Sabemos que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso a estos ejercicios del poder público. De acuerdo con esto, la importancia que tienen los partidos políticos en los procesos educativos no los podemos hacer a un lado. Nosotros en el instituto, pues una de nuestras funciones principales es la formación del ciudadano en los diferentes grupos. Tenemos jóvenes, mujeres, estudiantes de todos los niveles, ¿verdad? Complementando los programas que tiene el Ministerio de Educación y, por supuesto, los actores políticos y representantes de partidos, ¿verdad? Esto para nosotros es tan importante, el trabajo conjunto con la academia, porque sabemos que llegamos a más población. Los espacios como este foro permiten abordar la importancia que desde las organizaciones políticas se debe tener para que la población confíe en el sistema político electoral y por ende se fortalezca la democracia. Agradecemos a la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialmente a la Escuela de Ciencias Políticas y el Departamento de Cooperación Internacional por provocar estos espacios y contribuir con el trabajo que hacemos en el Instituto y el Tribunal Supremo Electoral para informar y formar a los ciudadanos guatemaltecos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ramírez, por sus palabras. Asimismo, damos apertura a este foro conversatorio. Le dejo en el uso de la palabra a la maestra Andrea Morales, jefa del Departamento de Investigación del Instituto del Tribunal Supremo Electoral, porque ella es la profesional que va a moderar esta actividad. Bienvenida, maestra, los micrófonos son suyos. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco la oportunidad de moderar este panel de lujo que vamos a tener el día de hoy. Muchísimas gracias a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Escuela de Ciencia Política de esta misma casa de estudios, al Departamento de Cooperación Internacional también de la Escuela de Ciencia Política de la USAC, por brindarme esta oportunidad y este espacio de poder compartir con ustedes y poder darle las palabras a nuestros distinguidos panelistas el día de hoy sobre un tema, como ya bien lo mencionaban mis antecesores, un tema fundamental para fortalecer nuestro sistema democrático, pero también nuestro sistema político y nuestro sistema electoral. Cada uno de nuestros 3 panelistas el día de hoy va a tener alrededor de 20-25 minutos para hacer una exposición del tema que el día de hoy nos atañe, que es la construcción de la ciudadanía desde los partidos políticos, desde estos espacios de organización política que son fundamentales en nuestra vida democrática.
para posteriormente darles el espacio también a nuestros participantes, especialmente a los estudiantes de la Universidad de San Carlos que nos están acompañando el día de hoy, para poder plantear sus preguntas y poder ser respondidas por nuestros panelistas. Entonces, sin más, yo no quiero extenderme, más que agradecer nuevamente esta oportunidad de estar con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con el doctor Luis Mac, con quien ya hemos tenido varios espacios de participación también en conjunto, y entonces daré inicio a este panel con la magistrada Irma Elizabeth Palencia Orellana. Previo a darle o cederle la palabra, voy a hacer la lectura respectiva de su hoja de vida. La magistrada Irma Elizabeth Palencia Orellana es actualmente la magistrada vocal 2 del Tribunal Supremo Electoral. Su formación académica es abogada y notaria, es magíster de propiedad intelectual, tiene una alta especialización en gestión pública, tiene un doctorado en ciencias políticas y socialización, y también un doctorado en trabajo, previsión social y derechos humanos. Sus áreas de conocimiento están enfocadas en la administración pública, en gerencia social, en derechos humanos, en administración de justicia, y es investigadora inscrita en el registro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT. Su experiencia profesional ha sido coordinadora nacional de auxiliaturas del Procurador de los Derechos Humanos, directora ejecutiva de la Coordinación Nacional para Seguimiento y Apoyo a la Justicia. Ha realizado docencia universitaria a nivel de licenciatura y posgrado. Es analista jurídica, consultora y experta en diversos temas jurídicos y sociales. Es magistrada de la Corte, fue magistrada de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial y, como comentaba, actualmente es magistrada vocal 2 del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, nuevamente, magistrada, un gusto tenerla en este espacio. Recordando, tiene 20 a 25 minutos. Yo haré una señal cuando le hagan falta 5 minutos para finalizar su exposición. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Yo quiero hablarles un poco del rol de los partidos políticos en democracia. De esa cuenta quiero resaltar la importancia que tienen los partidos políticos y que es difícil hablar en estos tiempos de democracia si no incluimos a los partidos políticos. Recordémonos que el Estado moderno es un Estado de partidos, por el lugar central que estos ocupan y también por las funciones de intermediación que tienen entre el Estado y la sociedad civil. Si los partidos políticos no son sensibles a esos cambios sociales y no profundizan la democracia en su vida interna, pues difícilmente van a poder aportar toda esa responsabilidad que tienen ante la sociedad. La función de los partidos políticos en democracia la podemos dividir en dos: la social y la institucional. En la función social podemos destacar esa función que tienen los partidos políticos de la socialización de la política, pero esto es para la comprensión de los ciudadanos, y la generación de opinión política, y además que representan ciertos intereses, así como la legitimación del sistema político. En su conjunto, pues el sistema de partidos políticos representa esta legitimación. Voy a hablar muy brevemente de algunos de los aspectos que he señalado, entre ellos la socialización política, que implica el deber de los partidos de educar a los ciudadanos en democracia. Y eso es algo que se ha perdido últimamente, pero que quiero contarles que el Tribunal Supremo Electoral pues, está muy decidido a motivar y a impulsar esto a través del propio Instituto Electoral como desde los partidos políticos. Asimismo, también los partidos políticos modernos deben promover valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y en la práctica también generar buenas prácticas de tolerancia y del derecho al disenso. Los partidos modernos, para realizar estas tareas,
suelen contar con diferentes medios de difusión o publicaciones, pero no necesariamente a veces los vemos reflejados en nuestra sociedad porque a veces no llega a todos los estratos. Por otro lado, quisiera hablarles que con algunas crisis que hemos tenido en nuestra democracia, pareciera que todo recae en el sistema de partidos políticos, pero en realidad son responsabilidades compartidas, porque en efecto los partidos políticos representan esas opiniones, esos pareceres y criterios que la sociedad civil manifiesta. Y también los partidos políticos, cuando no disponen de los medios materiales, no podemos nosotros percibir esa garantía de permanencia y continuidad que necesitamos en una democracia estable. Necesitamos también que el sistema de partidos políticos sea estable. Y eso es una tarea y un desafío muy importante para Guatemala. Algunos críticos de los partidos políticos han señalado, no sin equivocarse, que han sido rebasados los movimientos sociales en cuanto a movilizar la opinión pública que censura, generalmente solo de censura, a los partidos políticos, a quienes les señalan que han perdido capacidad de articular las demandas sociales. Esas demandas que tal vez todos los días salen en noticias y que son muy sentidas de los ciudadanos. Sin embargo, es muy importante que consideremos que la actualización y formulación de las estrategias que mejoren las ofertas políticas y sobre todo que articulen esas demandas sociales, por ser tan dinámicas, son también un gran reto y un gran desafío para las nuevas organizaciones sociales. Una de las funciones importantes de los partidos políticos en un sistema democrático es la representación de esos intereses sociales. Existe una tendencia a creer que los partidos políticos deben ser actualmente más centristas y que deben matizar cualquiera de sus corrientes ideológicas que los impregnan, que los caracterizan. Por ejemplo, matizar si son de izquierda o de derecha y que deben presentarse a la sociedad como más centristas. Esto es una tendencia que no necesariamente se refleja en todos los países de América Latina, pero que sí es una tendencia partidaria en estos tiempos. Otro aspecto muy importante en la democracia es cómo hacemos para legitimar a un sistema de partidos políticos, que sintamos que nos representan. Ese problema de la legitimación tiene que ver con ese sistema estable, eficaz y gozar de la aceptación ciudadana. Es muy difícil que esto lo sintamos, lo percibamos los ciudadanos, sobre todo cuando los partidos políticos o el sistema de los partidos políticos se ve muy voluble, muy cambiante y no percibimos en ellos una estabilidad. Pero quiero decirles que es la suma de muchísimos factores. Los partidos desempeñan una importante labor en esa función legitimadora, pues tienen el papel fundamental en la conformación de los órganos del Estado. Mediante las elecciones, nosotros sabemos que los partidos políticos ya representados, que ya ganan una contienda electoral, pues a través de ellos se define definitivamente el gobierno de turno, las autoridades, pero al mismo tiempo, de manera indirecta, se define, por ejemplo, el poder judicial. Y así algunas otras representaciones. De esa cuenta, los partidos son los que hacen posible la democracia. A veces no nos gusta oír eso, pero es la realidad. Es decir, los partidos políticos son los que hacen viables las decisiones mayoritarias e impiden incluir o excluir derechos de las minorías. Permiten el consenso, pero también el disenso y por tanto la tolerancia. Eso es lo ideal que se espera. Esa función es una de las más importantes de los partidos políticos y nos pone en la necesidad que tienen las democracias de conservar y perfeccionar el sistema de partidos políticos.
Lo anterior que mencioné es la función social del partido político, pero la segunda función que voy a señalar es la función institucional. Ante esta tenemos el reclutamiento y selección de ciertas élites que lo hacen los partidos a lo interno cuando atienden a ciertos grupos sociales que representan ciertos intereses, como el reclutamiento y la selección de los gobernantes, y que obedece a un grupo que se encarga de dirigir la cosa pública. Por otro lado, esta misma función es la que organiza también las próximas o las siguientes elecciones de una manera indirecta, y también se influencia a los partidos políticos de alguna manera al participar en la elaboración de la propia legislación electoral. Ahí quiero detenerme un momento porque estamos justamente en un momento como el que estoy señalando, porque de cara al evento electoral del 2019, hay una norma en la actual ley electoral y de partidos políticos nuestra que dice que tenemos que hacer una mirada retrospectiva para que nosotros podamos hacer un análisis de lo que ocurrió en el evento recién pasado y hacer una suma de esas experiencias aprendidas y tener la posibilidad de proponer reformas. Eso es una tarea que le compete, por supuesto, al legislativo, pero de una manera más legítima al Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque aquí se tuvo la vivencia de la organización y se llevó a cabo el evento electoral. Y en esta función precisamente nos encontramos en este momento en el tribunal haciendo un análisis de lo que arrojó lo que fue la CAME, que fueron varias organizaciones de la sociedad civil y de partidos políticos y de distintas entidades, y que nos dieron el resultado de más de 1.700 propuestas que sí se sistematizaron y que nosotros estamos a la tarea de analizar, pero también de cara a la experiencia administrativa y funcional estamos haciendo o trabajando una propuesta. Es decir, que esa tercera función que le aplica la teoría de los partidos políticos a los partidos políticos como tal, también es del Tribunal Supremo Electoral. Es legítima por ser el legislativo, pero está representado por partidos políticos, pero también la tiene el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, y quienes tienen iniciativa de ley. Por otro lado, también vemos en esa función institucional de los partidos políticos cómo se define los integrantes del Poder Ejecutivo, pero sobre todo del Poder Judicial, que sé que también es un tema que está hace un tiempo en la palestra pública, pero que es una elección indirecta que hacen todos los ciudadanos a través de sus representantes en la elección de las Cortes. Y es una importante función en la designación de los miembros más importantes, como es en el caso de los magistrados de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. Entonces, sobre el resto de los órganos del Estado, los estados pues también tienen alguna función de integrarlos, influyendo en alguna designación, pero no tan preponderante como la que mencioné anteriormente. La regulación jurídica de los partidos políticos pues la tenemos desde la Constitución Política de Guatemala hasta en leyes especiales, como en este caso la Ley Electoral y de Partidos Políticos. No es así en todos los países. Por ejemplo, en los estados anglosajones y nórdicos, ellos tienen una escasa regulación. Sin embargo, América Latina sí tiene una legislación normalmente constitucional y especializada, y una abundante legislación y reglamentación al respecto. Quiero decirles que en el orden jurídico definir qué es un partido político es muy importante, y nosotros tenemos una definición en la Constitución Política y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuando le da a estas entidades el carácter de orden público, que son entidades de orden público y se presumen de carácter indefinido. Y sin embargo, pareciera en la última década en nuestro país que el carácter ha sido finito. Sin embargo, yo creo que es un gran desafío para todos, no solo para este tribunal, es que los partidos de verdad sean organizaciones de esa temporal indefinida como la pensó el constituyente. Los derechos y obligaciones de los partidos políticos pues se encuentran en la Ley Electoral y de Partidos
políticos, sobre todo está el reconocimiento legal de las organizaciones políticas, su existencia jurídica, recibir un trato justo e igualitario de oportunidades de parte del Estado y de sus órganos, pero también de que se respeten las reglas y los procedimientos democráticos para accesar a las posibilidades de gobernar a través de ese vehículo que se llama partidos políticos. En el ámbito interno, los partidos políticos tienen el derecho de organizarse libremente, siempre y cuando no lesionen los principios democráticos del Estado de Derecho, y también de respetar la democracia en su seno, de contar con procedimientos democráticos y respetar escrupulosamente los derechos fundamentales de sus afiliados. La democracia interna de los partidos políticos es algo que ha estado últimamente sufriendo alguna debacle, llamémosle así, porque no en todos los partidos políticos, pero ha sido alguna constante de que los partidos políticos tienen alguna debilidad en su propia democracia interna. Y yo creo que esto es una mala señal, porque el de mostrar una debilidad de la democracia interna de un partido político solo demuestra que hay una debilidad muy grande para pretender estar al frente de la democracia nacional de los países, y por eso es muy importante la función social en cuanto a la educación y el fortalecimiento de los afiliados de los partidos políticos, de esa consolidación de los valores democráticos, no solo de todos los ciudadanos, sino de aquellos que militan en los partidos políticos de un país. Los derechos de los afiliados es otro tema muy importante que generalmente no aparece en normas, sino en normas de derecho público, sino más que todo en la constitución interna de los partidos políticos, pero es muy importante que se tome en consideración esto. Por otro lado, yo quiero ir apuntalando a un poquito a la situación actual de algunos partidos políticos. No voy a referirme a ninguno en particular, sino de manera general, que estas organizaciones crean y sustentan muchas de las instituciones del Estado. Por lo tanto, las funciones que desempeñan o que representan son imprescindibles en cualquier democracia, son sumamente importantes, y sin embargo, cuando no existen los suficientes controles democráticos, algunos partidos nosotros sabemos que se pierden porque entran en procesos degenerativos dentro de sus propias filas, y esto pues puede afectar el sistema general de los partidos políticos, porque estos pueden aliarse a sectores contrarios a los principios democráticos y a la construcción de regímenes que pueden ser en contra de los derechos humanos. Los partidos políticos tienen que tener claro que la función de los derechos humanos es la consolidación de la democracia, y que ellos son vehículos, son instrumentos estratégicos para que esto pueda llevarse a cabo. Y la crítica que acabo de hacer, pues tiene no una verdad absoluta, sino una dosis de verdad, una porción, porque la vida política de cualquier partido conlleva imprescindiblemente hacer las cosas de una manera transparente, y en ese sentido hay una dinámica de consensos y disensos en cuanto a la regulación que se ha impregnado últimamente a la vida de los partidos políticos. Entre eso tenemos regulaciones que tienen que ver con el financiamiento, regulaciones que tienen que ver con las normas de conformación de los partidos políticos, con la transparencia y con hacer más visible el funcionamiento de esa democracia interna de los partidos políticos. Quiero referirme un poco ahora a los desafíos de los partidos políticos en una democracia. Ya estoy casi finalizando el tema. Créanme que lo he acortado porque es un poco más profundo, pero estoy tratando de dar las aristas que puedan provocar en ustedes, en los participantes, algunas inquietudes. La democracia tiene en cada país y en cada sociedad un rostro diferente, y Guatemala no es la excepción.
La forma concreta de un orden democrático depende de la historia nacional, de la tradición y de la cultura, y de las particularidades sociales, étnicas y religiosas de una sociedad como Guatemala, de las oportunidades económicas que tenemos y del peso de los factores regionales de América Latina. Es un laboratorio muy especial. Sin embargo, existen algunos elementos básicos o requisitos mínimos que deberían implementarse en cualquier ordenamiento político democrático. Independientemente de lo que dije anteriormente, la oportunidad para la estabilización y consolidación de la democracia depende de manera crucial de cómo estén institucionalizados los respectivos sistemas democráticos y de qué potencial sean esas soluciones que ofrecen, de la oferta democrática de los partidos políticos. Las instituciones democráticas ante estos desafíos del cambio político y social y de que estos se legitimen como sistema político. Para ello, los partidos políticos definitivamente representan un papel único en el sistema político porque se enfrentan hoy a desafíos muy especiales, como son toda esa dinámica social que debe hacer y transmitir la política por diferentes medios, esa capacidad o incapacidad que tengan los partidos de reaccionar a los procesos de cambio. Estamos en una generación sumamente cambiante y si los partidos no se adaptan a esto, pues definitivamente se quedan rezagados. El dilema clásico de los partidos políticos es que no son capaces de cumplir simultáneamente todas las expectativas que se ha puesto en ellos, que la sociedad ha puesto en ellos, y entonces rápidamente hay un desencanto. Sin embargo, en una sociedad siempre existen problemas y siempre van a existir, lamentablemente, porque la sociedad es dinámica y sus necesidades lo mismo. De esta cuenta, los partidos se mueven en una constante tensión entre las expectativas no satisfechas y las soluciones percibidas como inadecuadas o presentadas de esa manera públicamente. Los nuevos retos que derivan el cambio social y el desarrollo de las sociedades es otro gran desafío para los partidos políticos, los cambios de valores, la individualización, las sociedades, las experiencias. Y cuando se pierden totalmente los vínculos sociales sólidos es cuando los partidos se debilitan. Y también se siente cuando hay disminución del número de afiliados y se ve ese fraccionamiento interno en los partidos políticos. Esto viene a afectar lamentablemente nuestra democracia. El cambio en el panorama de los medios de comunicación también afecta muchísimo, sobre todo en el periodismo investigativo, por cuando se comunican ciertos asuntos de los partidos políticos, las ideas y los valores no necesariamente a veces responden a la realidad. También hay desconfianza. Ese es otro de los factores que afecta muchísimo a los partidos políticos. Hay una desconfianza o un descrédito generalizado en el sistema de partidos políticos y que esto no necesariamente significa que hay crisis en la democracia. A veces sí, pero no necesariamente es así. Los partidos políticos juegan un papel muy importante en aquellas democracias en transición. Por lo tanto, no podemos perder de vista que aunque no es perfecto el sistema de partidos políticos, sí es perfectible. Y a pesar de cualquier competencia con otros actores, los partidos políticos siguen siendo las instituciones en las que los demás esperan no solo las soluciones a los problemas de una sociedad, sino también que les representen en ese universo que es la cosa pública. Los partidos ejercen una función de liderazgo político en una democracia moderna de la cual no podemos prescindir. El liderazgo político debe ser responsable y debe estar siempre conectado a las preocupaciones de los ciudadanos. Y para decirlo en otras palabras de un politólogo de renombre, todo partido existe para el beneficio del pueblo y no para sí mismo. Esta es una premisa que deberían perseguir todos los partidos políticos y que nosotros deberíamos ver en la oferta política. Muchas gracias, yo me quedo hasta ahí y estaré muy atenta a cualquier comentario, aporte o pregunta que quieran hacer.
Muchísimas gracias, magistrada, por esa excelente ponencia. Yo quisiera destacar varios puntos que usted ha mencionado, especialmente recobrar la importancia de la función de los partidos políticos, que a veces olvidamos o que precisamente por ese desencanto o desconfianza social que existe hacia ellos, pues entonces no vemos más allá, ¿verdad? De esa función social que representan, esa función institucional que es elemental para nuestro sistema electoral, nuestro sistema democrático definitivamente. Entonces es algo que esperamos que nuestros participantes lo retomen también en sus preguntas para poder ahondar, porque me parece sumamente interesante e importante. También el... Perdone que le interrumpa, Andrea. Fíjese que yo, como me voy a tener que retirar antes de que termine el foro, si hubieran preguntas o aportes, me gustaría molestarlos si pudiera ser, no sé cómo lo tenía planeado, pero pudieran ser, digamos, en este momento, porque me voy a tener que retirar una media hora antes, porque tengo que dar clases. De Entonces, acuerdo. con esa súplica. Voy a estar coordinando ahorita con la licenciada Jacome para ver si hay alguna pregunta dirigida a usted y con mucho gusto le cedo la palabra. Tal vez haciendo la salvedad con el magistrado Aguilera, quien es nuestro próximo ponente, si eventualmente lo corto solo para que la magistrada Palencia pueda responder las preguntas si las hay. Claro, claro. Entonces, y también retomar algo que la magistrada Palencia mencionaba, que a mí me pareció una pregunta sumamente interesante de cómo legitimar el sistema de partidos políticos. Y creo que darle respuesta a esa pregunta es lo que nos daría la respuesta al tema que estamos abordando en el foro del día de hoy. Entonces, creo que les lanzo ahí un reto al magistrado Aguilera y al doctor Mac para ver si le podemos dar un giro a las ponencias en ese sentido de cómo legitimar al sistema de partidos políticos, que es un elemento fundamental de la democracia para consolidar esa construcción de la ciudadanía, porque si definitivamente hay desconfianza hacia los partidos políticos, pues va a ser una tarea bastante ardua, no decimos imposible, pero sí puede ser bastante ardua construir ciudadanía sobre esa base débil, ¿verdad? Pero sí, el compromiso del Tribunal Supremo Electoral y de la Universidad de San Carlos lo estamos viendo, está en eso, ¿verdad? Entonces, me indican que aún no hay preguntas para la magistrada Palencia. Entonces, vamos a continuar con nuestro siguiente panelista, que es el magistrado Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños. Él actualmente es magistrado vocal cuarto del Tribunal Supremo Electoral. Él posee un máster en Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra Pamplona de España. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Francisco Marroquín. También es abogado y notario por esta misma casa de estudios, la Universidad Francisco Marroquín. Es docente de la Universidad Rafael Andívar, de la Universidad del Istmo, de la Universidad Francisco Marroquín. Dentro de sus méritos profesionales, actualmente es magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Ha sido ministro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, viceministro también del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, asesor legal externo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, asesor externo del Ministerio de Relaciones Exteriores, también asesor del Congreso de la República de Guatemala. Dentro de sus méritos profesionales, es un profesional que rige su actuar por la ética con proyección humana, apoyando tanto a organizaciones con proyección social como a personas individuales con escasos recursos, comprometido con la defensa de los derechos humanos, resaltando los derechos de los trabajadores, de las mujeres y grupos vulnerables, incluyendo a jóvenes, adultos mayores, pueblos indígenas, entre otros. Entonces, con esta breve introducción del magistrado Aguilera, lo dejo en el uso de la palabra y con sus
20-25 minutos de exposición. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Primero que todo, muy buenas tardes a todos. Un saludo al ingeniero Murphy Páez, el excelentísimo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También pues saludar al arquitecto Carlos Enrique Valladares, secretario de dicha universidad, a la directora del Departamento de Cooperación, la licenciada Giacome, al director de la Escuela de Ciencia Política, Maicángelo Rivera, también a nuestra directora del Instituto Electoral, María Eugenia Ramírez, y también pues al otro ponente, que es el doctor Luis Fernando Márquez Echeverría. Bueno, pues me acompaña también mi colega, la magistrada Elizabeth Palencia. Y miren, yo creo que primero agradecer, ¿verdad? Andrea mencionó que soy de la Universidad Francisco Marroquín, así que como estamos en una actividad de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, les cuento que estoy cursando un doctorado en la Universidad de San Carlos, así que espero que en algunos años siempre ha sido un sueño para mí tener un título de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Creo que es una casa de estudios insigne, ¿verdad? Creo que si hablamos de ciudadanía, no podemos evitar mencionar la importancia histórica que tiene la Universidad de San Carlos para lo que es la ciudadanía de Guatemala. El señor secretario mencionaba que realmente si actualmente hay buenos ciudadanos o no en Guatemala, o si se ejerce ciudadanía o no en Guatemala. Pues miren, primero tenemos que entender qué es ciudadanía o qué es un ciudadano, ¿verdad? Podemos tener una definición meramente estricta o rígida de lo que es un ciudadano. Básicamente sería una persona que pertenece a una sociedad de un determinado territorio. Pero realmente la ciudadanía de la que estamos hablando es un término o un concepto multidimensional. Y cuando hablo de un concepto multidimensional es que debemos de ver al ciudadano como una persona que participa en la vida en sociedad, pero participa en diferentes ámbitos, en el ámbito social, económico, político, académico, incluso el ámbito familiar. Entonces, realmente este concepto multidimensional de lo que es ciudadanía tenemos que analizar si realmente se está dando en Guatemala, y si no se está dando en Guatemala, cómo hacer para que realmente construyamos ciudadanía. Y posteriormente, pues también pensar en el papel que pueden tener los partidos políticos. Para ser un ciudadano también tenemos que conocer la historia. Miren, como catedrático, pues yo los años que llevo impartiendo cursos en diferentes universidades del país, me ha impresionado, ¿verdad? El cambio que ha ido habiendo en las generaciones. Y eso pues también depende de las dinámicas y coyunturas sociales derivadas de los avances que hay en tecnología y ciertos cambios que van de la mano del dinamismo de la sociedad, en este caso pues de la sociedad guatemalteca. Pero sí hemos visto muchísimos cambios, muchos cambios, porque yo he tenido, digamos, alumnos que son muy participativos, que traen, digamos, una inquietud por participar en política, o que cuando participan en clases se nota su razonamiento, participan con mucho sentido. Y también he visto ya nuevas generaciones que tienen un desinterés total en la vida política, y lo mencionaba pues también el secretario. Por ejemplo, 7 de cada 10 personas no tienen ningún interés, ¿verdad?, en temas políticos. Entonces, ¿cómo construimos esta ciudadanía? Primero les comento, este tipo de actividades son fundamentales. Nosotros, antes que ser magistrados, somos seres humanos, somos ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Y debemos promover esa construcción de ciudadanía. Como magistrados no podemos ser unos magistrados poco proactivos, al contrario, tenemos que estar participando activamente en este tipo de actividades con entidades del alcance que tiene la Universidad de San Carlos. ¿Cómo vamos a llegar a la población? Pues podemos aprovechar estas herramientas tecnológicas para poder llegar a esa población guatemalteca que no ha tenido la oportunidad. Yo estoy seguro que un gran porcentaje de los guatemaltecos conocen a sus magistrados del Tribunal Supremo Electoral el día de las elecciones. Y sería aquellos guatemaltecos que, pues, miran en televisión el evento electoral y tienen la oportunidad de conocer a sus magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Los magistrados somos trabajadores, somos funcionarios públicos y realmente debemos de trabajar en ese sentido, participar en estas actividades y lograr masificar nuestro mensaje. Como magistratura tenemos una visión clara. La visión clara es fomentar la participación ciudadana y fortalecer esta noble institución que es el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, a pesar de todo, a pesar de las críticas que ha tenido en el pasado y en el presente, ¿por qué no decirlo?, es una de las instituciones con mayor credibilidad en el sector público. Y debemos de mantener no solo esa credibilidad, sino realmente fortalecer la institución y regresar a la posición de prestigio que ha tenido históricamente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lógicamente trabajando con transparencia, con ética y también logrando que nuestros funcionarios del tribunal compartan esa mística de trabajo y que esa mística de trabajo se convierta en una cultura cívica y esa cultura cívica que nosotros tengamos desde el tribunal llegue a todos los guatemaltecos. La ciudadanía como tal, ¿qué rol tenemos como tribunal para construir ciudadanía? Pues miren, tenemos el Instituto Electoral. ¿Cuál es el nombre del instituto? Instituto de Formación Cívica y Electoral. Los últimos años el instituto ha tenido algunos cursos. Lamentablemente, pues tal vez su orientación no era meramente académica. Y lo que queremos nosotros con el Instituto Electoral es convertirlo realmente en un instituto específicamente o puramente académico que pueda relacionarse con todas las universidades del país y con universidades internacionales y con institutos similares a nivel mundial para alcanzar un nivel de excelencia académica y que esto se refleje en los cursos que vamos a impartir. Actualmente tenemos una oferta accesible para todos los guatemaltecos vía digital. Ustedes pueden entrar a nuestra página web y en el instituto encontrarán el catálogo de esos cursos que estamos impartiendo. Y ahora iniciamos internamente con el personal del tribunal a impartir un curso muy completo. Es un diplomado de aproximadamente 18 meses que básicamente busca uniformar el nivel de capacitación y formación profesional de nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros como Tribunal Supremo Electoral, y esto es algo que yo creo que todos ustedes, los que nos están viendo y pues todos los que nos están escuchando también, deben de tener claro quién es el principal o quiénes son los principales usuarios del Tribunal Supremo Electoral. Pues son los partidos políticos, son los ciudadanos. Nosotros no podemos tener, digamos, una situación en la que el Tribunal Supremo Electoral no se relacione con los partidos políticos, o un Tribunal Supremo Electoral que trabaje a puertas cerradas sin atender a los ciudadanos. Nosotros somos una magistratura de puertas abiertas y estamos dispuestos siempre a recibir pues la crítica. Lógicamente le darán críticas destructivas, críticas constructivas, y eso viene con el cargo, ¿verdad? Viene con el cargo de aceptar todo tipo de críticas. Parte de lo que conlleva ser un ciudadano es tener esa capacidad de disentir en diferentes puntos de vista y lograr poder tener un diálogo y de ese diálogo obtener conclusiones. No forzosamente me van a hacer cambiar de opinión a mí o yo los voy a hacer cambiar de opinión a ustedes, pero podemos lograr llegar a un punto de equilibrio y alcanzar un acuerdo entre las partes. Lograr como ciudadanos poder analizar diferentes puntos desde diferentes ópticas es algo muy enriquecedor para la democracia. La ciudadanía no distingue entre ideologías. No vamos a hablar de ideología de izquierda, de derecha, de centro. No, la ciudadanía es básicamente el ejercicio de mis derechos sociales, económicos y políticos. De conformidad con la ley electoral y partidos políticos, ciudadano es aquel guatemalteco mayor de 18 años. Pero es muy importante que tomen en cuenta que para poder ejercer esos derechos políticos, los ciudadanos guatemaltecos tienen que estar debidamente inscritos en el registro ciudadano del Tribunal Supremo Electoral, es decir, empadronados. Por lo tanto, es muy importante que aquellos guatemaltecos que nos están viendo, que aún no se encuentran empadronados, se acerquen a cualquiera de nuestras sedes para que podamos apoyarlos en ese empadronamiento. Parte de esa construcción de ciudadanía es que nosotros como tribunal
queremos facilitar todos los trámites que conlleva la participación política para tanto los partidos políticos como para los ciudadanos a realizar en el Tribunal Supremo Electoral. Y esto partiendo, por ejemplo, de la posibilidad que un guatemalteco que cumple 18 años puede al mismo momento que solicita su documento personal de identificación solicitar su inscripción al registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Todo en un mismo acto. Que no los, digamos, que no los desinforme. No es el RENAP el que va a inscribir a los nuevos ciudadanos o el que los va a empadronar. Sería el mismo registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral a través de una interacción de sistemas informáticos con el RENAP. De esa forma, cualquier joven de 18 años que tramite su DPI podrá empadronarse automáticamente y de esa forma ya puede ejercer todos sus derechos políticos. Creo que una cuestión sumamente importante es que los ciudadanos guatemaltecos, para poder ejercer esa ciudadanía, cuenten con la capacitación adecuada. Y para eso, debo reconocerlo, el Tribunal Supremo Electoral, pues, por más esfuerzos que hagamos y fortalezcamos el Instituto Guatemalteco Electoral, seguramente nos vamos a quedar cortos y necesitamos el apoyo no solo de las universidades, también de los institutos, tanto de educación pública como privada, de las diferentes escuelas, colegios, por qué no decirlo también de diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que se han dedicado a esto. Necesitamos transmitir ese mensaje y qué es la ciudadanía. La ciudadanía, pues también para ser ciudadano no podemos ignorar nuestra historia. Tenemos que conocer la historia de nuestro país. Lo decía el señor secretario. Yo les puedo comentar que la generación de mis padres, gracias a la generación de mis padres, muchos de los que estamos acá gozamos de los derechos que estamos gozando. Porque ellos lucharon por el ejercicio de esos derechos políticos, lucharon por la democracia. Y esta democracia joven que tenemos actualmente, la tenemos que proteger a través de esa cultura cívica. La cultura cívica, lógicamente, anteriormente se ejercía muchas veces a través de marchas, a través de publicaciones en prensa escrita o incluso en panfletos universitarios, diferentes formas que había en los tiempos anteriores. Ahora ustedes van a ver que y en redes sociales, esa participación muchas veces se ve reflejada ya no en medios escritos o televisivos, sino en medios digitales. Entonces también como tribunal tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a estos nuevos mecanismos. Lógicamente necesitamos recursos para poder generar los software necesarios para el efecto y también adquirir el equipo y el hardware necesario para tener un data center pues lo suficientemente fuerte para poder pues contar con toda la capacidad de transmisión que requiere esto para masificar ese mensaje. Yo les diría que parte de esa actividad que tiene el instituto actualmente es mejorar el contenido de los cursos. Nos queremos enfocar no solo en adultos, también queremos enfocarnos en adolescentes y en niños, porque la educación cívica se aprende desde edades tempranas. Me explico. Ustedes saben que nosotros crecemos dentro de organizaciones sociales que no son democráticas. Crecemos en familia no hay democracia, venimos con una línea de autoridad jerárquica, ¿verdad? En la escuela tampoco tenemos una democracia. Y tenemos que ir cambiando esas metodologías de educación para que nosotros entendamos qué es una cultura cívica, qué es un ciudadano, qué es un buen ciudadano. Pues miren, un buen ciudadano puede ser desde aquel que pues quiere participar en política, ya sea como candidato, como miembro de un partido político, como miembro de una asociación con fines políticos, un comité cívico, o incluso aquellos jóvenes que participan solamente como apoyo de estas entidades, o como un analista político desde una posición o una universidad o un instituto académico. También podemos ser ciudadanos pues fiscalizando el trabajo de nuestros funcionarios públicos. Claro que lo podemos hacer. Hay muchas formas de ejercer ciudadanía. Lo importante, creo yo, para ejercer la ciudadanía es poder ejercer la ciudadanía con conocimiento de causa. Yo creo muchas veces en que tenemos que tener la capacidad de analizar los hechos que se dan en el país, las coyunturas que se van dando y opinar con propiedad, porque lo más peligroso es el tema de desinformar a la ciudadanía.
o que los ciudadanos pues muchas veces opinan sin realmente conocer el contenido o el contexto de determinada situación. Es por ello que debemos de enfocarnos en esa educación cívica y electoral. Lamentablemente, ¿qué se ha venido haciendo? Pues, por ejemplo, a las juntas electorales las capacitamos un mes antes o incluso 2 semanas antes del evento electoral. Y eso no debe ser así. Cuando nosotros escuchamos a veces hablar de fraude electoral, pues si ustedes analizan nuestro sistema electoral, no me refiero al sistema informático, que efectivamente tuvo fallos en la elección anterior, me refiero a la metodología que aplicamos al momento de la elección. Nuestro sistema es de los más seguros del mundo, porque recae en muchísimas personas, en las juntas electorales a nivel nacional, departamental, municipal y en las juntas receptoras de votos. A eso súmenle a los fiscales de cada partido que están en cada mesa o en cada junta receptora de votos y tienen la capacidad de impugnar en ese mismo momento cualquier anomalía que ellos identifiquen. El sistema informático nosotros lo queremos mejorar y lo vamos a mejorar. Y esperemos que dentro de 3 años ustedes sean testigos de esas mejoras y que tengamos un excelente evento electoral. Y nuestro gran reto es precisamente promover una mayor participación ciudadana. ¿Cuál es el rol? El rol de los partidos políticos. Primero, hay algo que es muy importante y creo que viene un poco a la pregunta y a la interrogante que lanzaba la magistrada Palencia y a la pregunta que hacía Andrea Morales. ¿Cómo cambiamos la percepción? Yo no diría los partidos políticos, sino la percepción de lo que es político. Miren, en Guatemala ser político o ser funcionario público a veces pareciera que es sinónimo de ser corrupto. Y no debe ser así. Para mí, en lo personal, ser funcionario público es una vocación. Ser funcionario público es un honor. Y realmente me siento con un gran prestigio, no solo de ser magistrado, sino de haber sido técnico en diferentes instituciones y me honro de haber sido funcionario público desde temprana edad. Porque creo que un funcionario público le sirve al país, le sirve al Estado. Y estamos poniendo toda nuestra educación al servicio del país. Y un político tiene una gran responsabilidad y es dirigir, gobernar un país. Un político toma decisiones. Y ahí es donde hay un rol tan importante en los partidos políticos. Y es muy importante que aprendamos a diferenciar entre un partido político y sus miembros. Porque están los partidos políticos, están sus líderes y también sus bases. El partido político como tal lo conforman todas sus bases, le pertenece a sus bases. No podemos pensar y no podemos mezclar las dos cosas. ¿Por qué? Porque un partido político tiene una personalidad jurídica propia, distinta a la de sus miembros, o por ejemplo distinta a la personalidad jurídica de los integrantes de sus órganos permanentes o de sus candidatos. Entonces, tenemos que tener claro que, como lo mencionaba la magistrada Palencia, los partidos políticos surgen con un plazo indefinido, no un plazo, digamos, fatal, infinito, sino que es un plazo indefinido. Y debemos de pensar que un partido político es ese estandarte, ese pilar de la democracia guatemalteca. No podemos seguir teniendo una mala percepción de los partidos políticos. Si ha habido partidos políticos que han hecho o han incurrido o en el pasado en algún tipo de conductas que puedan infringir la ley electoral de partidos políticos, pues para el efecto hay sanciones. Están las sanciones en la ley electoral de partidos políticos. Los partidos políticos deben, al momento de pensar en construcción de ciudadanía, concentrarse en esas bases. Pero no, los partidos políticos no lo pueden hacer solos. Para eso requieren el apoyo del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros debemos de darles una plataforma también para capacitar a sus bases. Los partidos políticos, de conformidad con la ley electoral de partidos políticos, deben de destinar un 30% del financiamiento público, que equivale a $2 por cada voto válidamente emitido, a capacitación e información de sus bases. Y ahí es donde está la construcción de ciudadanía. También los partidos políticos deben de ser un ejemplo de democracia interna, porque de esa forma se va generando también ciudadanía en sus bases. Yo creo que aprovecho también, porque se me está acabando el tiempo, a invitar a más instituciones, si hay representantes de instituciones que están escuchando
o viendo esta transmisión, pues acérquense al tribunal, coordinémonos. Está nuestra directora de cooperación, la licenciada Elena Padilla, para que podamos realizar colaboraciones conjuntas, para que podamos transmitir nuestros mensajes y los mensajes conjuntos a diferentes públicos objetivos. No quiero terminar de hablar de construcción de ciudadanía y de partidos políticos sin mencionar la importancia de la inclusión. Tenemos que ser inclusivos. La inclusión de los grupos vulnerables es fundamental. No quiero que nadie se lo vaya a tomar a mal. Yo aquí hace un momento eran 3 damas y yo que estábamos en esta actividad, pero la mujer todavía se considera un grupo vulnerable. Debemos de fomentar la participación ciudadana de la mujer. Ciertamente cada vez las mujeres van rompiendo esos techos de cristales que existen para poder tener un ascenso dentro de la sociedad política guatemalteca. Pero es importante que fomentemos su participación. También tenemos que fomentar la participación de personas con discapacidad, de pueblos indígenas, de adultos mayores, de otros grupos vulnerables como la comunidad LGBTI. No podemos dejar de pensar en el acceso inclusivo que deben de tener estos grupos vulnerables, y puedo dejar fuera alguno, pero me refiero al concepto general de inclusión. A la hora de ciudadanía también tenemos que hablar de inclusión, y como les digo, antes de finalizar, yo los dejaría con un mensaje, y es que la ciudadanía implica ciertos valores democráticos, como lo son la tolerancia, el respeto, la igualdad, la proporcionalidad, la razonabilidad y la transparencia. Si logramos conducirnos basados en esos principios, podemos llegar a ser buenos ciudadanos y realmente construir una cultura cívica en Guatemala. Yo les agradezco muchísimo el espacio y los felicito nuevamente por esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Aguilera, por su excelente presentación también. Yo rescato de su ponencia, perdón, la parte que usted hacía mención en cuanto a recobrar ese análisis histórico de la construcción de la ciudadanía, porque esa es nuestra base principal. ¿Qué hicieron nuestros antepasados o nuestros antecesores también para luchar por esa democracia? Que estamos, y la democracia es un elemento en permanente fortalecimiento, construcción, cambios, es un régimen muy dinámico, porque estamos involucrados o debemos estar involucrados todos, pero definitivamente la historia representa una parte elemental de ese análisis, de ese estudio y de esa construcción. Y también reconocer que los partidos políticos no son los únicos actores involucrados en esta parte, sino que también es un trabajo en coordinación, en conjunto y en contribución con el órgano electoral, desde todas sus dependencias. Porque si bien el Instituto Electoral pues tiene esa función principal de generar cultura democrática, cívica, de generar los programas de formación, también el registro de ciudadanos tiene su parte, la dirección de informática tiene su parte, la magistratura tiene su parte. Entonces, ¿cómo podemos ir a través de ese desarrollo histórico democrático, ir haciendo esa construcción de ciudadanía? Y para nosotros pues es una oportunidad bastante importante que precisamente los magistrados o escuchar de los magistrados, de las autoridades, ese ímpetu de querer construir ciudadanía y estar comprometidos con ella. Eso creo que es importante, ese compromiso que se tiene con la ciudadanía desde el órgano electoral. Entonces, muchísimas gracias por su ponencia y su participación. Y ya hay algunas preguntas, pero las vamos a dejar hasta el final porque no había ninguna directa para la magistrada Palencia. Entonces, vamos a continuar con nuestro último panelista,
quien es el doctor Luis Fernando Mac Echeverría. Él es doctor en ciencia política y maestro en ciencias sociales por Flaxo, México. Es licenciado en sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido director del área de estudios sociopolíticos de Flaxo, Guatemala, director del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, gerente del Instituto de Administración Pública INAP, fundador del Colectivo de Analistas Independientes de Guatemala y asesor para la Escuela de Formación para la Democracia del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Actualmente se desempeña como profesor investigador de Flaxo, Guatemala, miembro del Consejo Político Asesor del Instituto Centroamericano para la Democracia Social, DEMOS, y profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la USAC. Es analista político en temas de coyuntura y procesos democráticos, así como consultor en temas políticos y sociales. Bienvenido nuevamente, Luis Fernando Mac, a quien le damos la más cordial bienvenida también, y pues le cedemos el uso del micrófono. Muchas gracias, Andrea. Un saludo a los magistrados del tribunal, a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y a los colegas de las autoridades también de la Escuela de Ciencia Política y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo voy a tratar de hacer primero un breve repaso sobre lo que es ciudadanía, así muy breve realmente para poder retomar realmente de qué nos estamos refiriendo. Obviamente el concepto que todos tenemos en mente es el de Marshall. Se habla realmente de la ciudadanía, es un estatus otorgado a aquellos quienes son miembros plenos de una comunidad. Todos quienes poseen el estatus son iguales con derecho, con respecto a los derechos y deberes con los cuales les dota el estatus. Es como una suerte de membresía y que obviamente esto debería estar extendido a todas las personas simplemente por pertenecer obviamente a este estatus. Pero en primer término, en la práctica realmente, este concepto de igualdad habría que desagregarlo. ¿En qué somos iguales? Es la pregunta fundamental. ¿Qué es, digamos, a lo que podemos aspirar? Y esa es un poco la pregunta fundamental. En la Constitución y en una serie, digamos, de doctrinas se habla de que los derechos son para todos, divididos entre estos tres niveles: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales y económicos, aunque ahora se hablan de otras generaciones de derechos, pero estos obviamente son los básicos. Entonces el estatus de igualdad que deberíamos de aspirar todos es en estos tres niveles: civiles, políticos y sociales. A nivel, digamos, también sobre las diferentes acepciones de la ciudadanía, existen tres dimensiones o tres niveles en los cuales obviamente se puede aspirar a tener ciudadanía. Primero, una procedimental, a nivel de reglas. Obviamente el tema de las reglas deberían de aplicarse a todos por igual, y eso implica obviamente que a nivel legal, por ejemplo, hay un principio en el Estado de Derecho que habla sobre que todos los ciudadanos son iguales, nadie es superior a la ley, que todos somos iguales frente a la ley. Una definición simbólica, que es básicamente una identidad, una lógica en la cual nos hacemos parte de una comunidad, obviamente en cuanto a valores y prácticas. Y obviamente lo último es la definición sociológica, que es el tema de identidad hacia una comunidad particular. La vertiente legal, entonces, es obligaciones y derechos. La vertiente simbólica, pues obviamente es la parte, aquí están los símbolos de identidad de la guatemalidad. El reto es que todos los ciudadanos en este país nos sintamos identificados con estos símbolos. Hay grupos indígenas, por ejemplo, que no se sienten parte de esta comunidad simbólica y por lo tanto obviamente, se siguen sintiendo excluidos de la ciudadanía guatemalteca. Y la última, que es la combinación de todas, es la vertiente sociológica, es el tema identitario. Un ciudadano que deba sentirse como miembro pleno de una comunidad política, y eso por supuesto implica que todos los ciudadanos en un país se sientan contentos, se sientan satisfechos y que obviamente en alguna medida no tengan la necesidad de salir a otro país. Cuando tenemos países como los nuestros, en donde, o como el vecino Honduras, obviamente, en donde tenemos personas que están pensando sistemáticamente en salir porque no encuentran las oportunidades o la identidad, no se sienten conformes en nuestro país, pues obviamente tenemos un grande en cuanto a la ciudadanía. Entonces, la pregunta fundamental es: ¿ciudadanía de quién?
Y mientras existan procesos de exclusión, no podemos hablar, obviamente, de ciudadanía completa en el caso guatemalteco. Y este es un elemento bien importante, porque entonces algunos hablan de diversos tipos de ciudadanía, ciudadanías de primer nivel o de primera instancia y ciudadanías de segunda o tercera, aquellos ciudadanos que formalmente lo son, pero que no se sienten incluidos a nivel político, a nivel social, a nivel económico, y que por lo tanto entonces siempre se ven supeditados obviamente a salir del país con todos los riesgos que esto implica. ¿Cuál es el papel de los partidos políticos en esto? Obviamente, esta parte inconclusa, esta parte, digamos, que en alguna medida se ve como más bien como una ausencia. Los partidos políticos tienen una parte fundamental. Ahora voy a hablar directamente de los partidos políticos. Pues ellos, obviamente, los partidos como actores fundamentales de la democracia, tienen que tener esa lógica, obviamente, para extender cuál es la principal, digamos, el principal reto de los partidos políticos, extender la titularidad real de todos los derechos que están contemplados en la Constitución y en otros, digamos, instrumentos internacionales a toda la totalidad de los ciudadanos. Entonces ya hablemos directamente de los partidos políticos. Para principiar hay que definir a los partidos políticos desde la teoría. La teoría dice que los partidos se convierten en estructuras especializadas en la combinación de intereses. También constituyen uno de los nexos más importantes entre la sociedad civil y el Estado. En ese sentido, obviamente, deben cristalizar los intereses sociales y evitar el conflicto. Obviamente, los partidos también tienen el primer objetivo de un partido político, no hay que ser ingenuos, es el acceso al poder. Obviamente, cuando solamente se dedican al acceso al poder, pues obviamente se les dice maquinarias electorales, pero la maquinaria electoral es un elemento fundamental del poder de los partidos políticos. Lo que pasa es que esa no es la única función. La otra, digamos, función es la de la vigilancia política. El partido político, tanto en la parte gubernamental como en la parte de la oposición, deben obviamente estar siempre atentos a los actos del gobierno para el uso correcto de los fondos y para la crítica a los abusos de poder y la ineficiencia gubernamental. Entonces, realmente esta función probablemente no la están cumpliendo a cabalidad. También tienen una función de representación social. Digamos, en alguna medida tienen la capacidad de agarrar banderas sociales determinadas, pues los indígenas, mujeres, etcétera, etcétera, y obviamente con esas banderas tratar de llegar al poder para obviamente ejercer esa parte de representación. También la intermediación política, como obviamente deben estar atentos a los llamados de cada uno de los grupos de la sociedad, se convierten en intermediarios entre el Estado y la sociedad civil, aún incluso que no lleguen al poder, deben de ser obviamente los canales sistemáticos para llevar al Estado realmente, a las instituciones del Estado, las inquietudes y los problemas de la sociedad civil. También son instrumentos de socialización. Los partidos cumplen la función de preparar a los futuros líderes y dirigentes políticos. Es como la plataforma por medio del cual obviamente los ciudadanos empiezan a socializarse y obviamente a una formación de cuadros políticos, que eso los partidos en Guatemala creo que lo han olvidado con mucha propiedad. Y obviamente como un mecanismo de movilización de las demandas ciudadanas y que obviamente como una forma de participación política muy importante. Entonces los partidos, ya para cristalizar con todo esto, son los pilares del sistema democrático, como bien decía la magistrada Palencia. No hay democracia sin partidos políticos, lamentablemente. No hemos inventado una democracia sin partidos políticos. Lamentablemente los partidos, obviamente, no han cumplido muchas de estas funciones o estas expectativas, no solo en el caso de Guatemala, en el caso del mundo. Yo voy a hacerme referencia realmente a una agenda nacional compartida que se hizo un ejercicio en el 2003 en donde todos los partidos políticos representados en ese entonces llegaron a un acuerdo para buscar 4 puntos: la búsqueda del bien común, la representación de una visión de compromiso a largo plazo para el país, la participación de otros actores sociales y grupos representativos y obviamente ser sujeto a una revisión permanente. Este último punto nunca se cumplió. Ellos se comprometieron en el 2003 a mejorar la cultura democrática. Normalmente dice, los partidos políticos nos comprometemos a promover, construir y consolidar la cultura democrática en Guatemala. La base fundamental para la democratización es una eficaz y organizada participación ciudadana. También, obviamente, la democracia representativa. Se comprometieron los partidos en el 2003 a hacer, digamos, una democratización interna que permita, por ejemplo,
Dice, la democracia representativa debe profundizarse mediante la reforma del sistema político, asegurando la apertura de nuestras organizaciones partidarias a la población, en especial a los indígenas, a los jóvenes y a las mujeres, y al establecimiento de mecanismos encaminados a alcanzar un sistema representativo con equidad. También se comprometieron en el 2003, asumimos, dice, la promoción de la participación ciudadana como base para la nueva relación entre partidos y la sociedad civil. Y en uno de los últimos, digamos, estoy señalando los compromisos más relevantes. Este me parece que es sumamente relevante. Dice, los proponemos disminuir la desmedida influencia que sobre nosotros ejercen algunos poderes fácticos, con el propósito de superar el desbalance existente en el sistema de poder. Esta situación requiere de un cuidadoso examen interinstitucional a través del diálogo franco y abierto, así como de un consenso construido a partir de los intereses del país y no de sector alguno. Lamentablemente, bueno, más bien la parte positiva, esto se hizo en el 2003, mucho antes de la crisis de 2015 para adelante. Yo siempre he dicho que si los partidos políticos habían identificado realmente una serie de objetivos muy importantes, si se hubieran cumplido, estaríamos hablando de una Guatemala completamente diferente 17 años después. Lamentablemente esto que ellos mismos obviamente se pusieron como un piso, como un compromiso, pues no se logró cumplir adecuadamente. Y eso, por supuesto, se demuestra en la realidad de Guatemala. Y creo que los partidos políticos en la realidad han dejado muchas cosas en el tintero. Y esta gráfica lo demuestra. Cuando, por ejemplo, desde el 96 hasta el 2018, Latinobarómetro ha ido sistemáticamente, esta es una de las tantas indicadores, por supuesto, ha ido, digamos, preguntándole a los ciudadanos cómo ven a los partidos políticos, y si ustedes se dan cuenta, en los últimos 4 años, desde 2015 en adelante, los ciudadanos han ido desconfiando cada vez más de los partidos. Entre el 60 y 80% de los ciudadanos confían muy poco o muy poco realmente en los partidos políticos, lo cual nos dice, digamos, que hay un amplio nivel de ciudadanos que se sienten defraudados de los partidos políticos. Y hasta que era un cartel, obviamente, a mí me llamó mucho la atención en las manifestaciones de 2015 que decía Guatemala está harta de ustedes, de los partidos políticos. Entonces, y de hecho, recordando un poco, hablando, digamos, de ese compromiso que ellos dijeron de eliminar o de reducir el papel de los actores, digamos, paralelos al poder, recordemos la frase, digamos, de Iván Velázquez, una de las más conocidas, que es la del pecado original. El pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral. Entonces, una tarea pendiente en los partidos políticos no solo es construir ciudadanía, sino es eliminar la penetración del crimen organizado y de las redes de corrupción a través del financiamiento ilícito. Que eso es lo que me parece que es el elemento fundamental. Por eso es que los partidos, obviamente, no están cumpliendo su papel de formadores, digamos, de intermediación, de vigilancia política, sino se convierten en parte del problema. Yo creo que si no logramos convencer a los partidos políticos de que se conviertan en aliados de la ciudadanía y no en opositoras de la misma, creo que vamos a seguir teniendo muchos problemas en el futuro. Pero hay que seguir recordando entonces que los partidos políticos son actores fundamentales, indispensables en la democracia. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, Luis, por esa toma de conciencia, digamos, de esta agenda nacional compartida que fueron compromisos de los partidos políticos desde hace ya más de una década, los cuales definitivamente deben ser la ruta para esa mejora de esa construcción de ciudadanía, que es lo que estamos abordando el día de hoy, y definitivamente en conjunto con lineamientos internacionales y nacionales también deben ser esa ruta a seguir en esos dos actores fundamentales en la construcción de ciudadanía, como es el órgano electoral y los partidos políticos como fuentes democráticas de un Estado, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por retomarlo también y por darnos esta panorámica más analítica de la situación y hacia dónde deberíamos ir generando estos esfuerzos de
de cultura cívica, pero también cultura democrática. Muchísimas gracias a los tres panelistas por sus excelentes exposiciones. Ha sido una jornada bastante enriquecedora con elementos que analizar, y de esa cuenta pues hay algunas consultas de algunos participantes que están desde las plataformas disponibles realizando sus preguntas. Entonces voy a hacer o plantear algunas para el magistrado Aguilera. Referente a varios puntos que usted mencionaba dentro de su exposición, tal vez aclarar un poco cómo es el aspecto de la relación interinstitucional entre RENAP y el Tribunal Supremo Electoral en cuanto al tema del empadronamiento, porque hay algunas dudas en cuanto a que si automáticamente obteniendo el DPI en el RENAP, pues va el ciudadano a estar empadronado, o si habrá alguna consulta al ciudadano de si efectivamente quiere formar parte del padrón electoral o no. Esa es una de las primeras preguntas que abordan. Y también dentro de su exposición usted mencionaba esa recuperación de la confianza hacia el Tribunal Supremo Electoral respecto al proceso electoral de 2019 con los problemas en el sistema informático que sucedieron, y que eso pues también de alguna forma socava la confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, comentar un poco más a profundidad qué está haciendo actualmente el Tribunal Supremo Electoral para recobrar esa confianza y evitar que estos inconvenientes se puedan presentar para el proceso electoral de 2023. Muchas gracias, Andrea. Bueno, en lo que respecta al tema del RENAP, creo que en la intervención, por eso yo resaltaba o recalcaba que no solo basta con la solicitud del DPI, sino que también se solicita al registro de ciudadanos la inscripción en dicha base de datos. Es decir, el ciudadano, lo que tenemos planteado actualmente para no, digamos, ir en contra de lo que está dispuesto en la ley, es que al momento que una persona o un joven que ya cumplió 18 años solicite su DPI ante el RENAP, exista una casilla o se le entregue otro formulario en el cual él podrá solicitar la inscripción en el registro de ciudadanos. No se le va a obligar como planteaba la pregunta, sino que siempre va a ser un tema optativo, aunque aquí yo también quiero dejar algo, digamos, en la discusión, porque esto ha sido objeto de vasta discusión jurídica, pero recuérdense que el artículo 3 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece los derechos y deberes de los ciudadanos. Y dice, son derechos y deberes inherentes a los ciudadanos. Y en la literal B establece inscribirse en el registro de ciudadanos y obtener el documento de identificación personal que lo faculte para poder ejercitar los derechos y cumplir los deberes a que se refiere el presente artículo. Ha habido una gran discusión en cuanto a si inscribirse es un deber o es un derecho, o si son los dos. Pero no vamos a entrar a esa discusión, digamos, jurídica, sino que precisamente para evitar entrar a un tema de interpretación, estamos claros que son dos, digamos, actos al momento de solicitar el DPI. Solicitar el DPI y en ese mismo momento solicitar el registro ciudadano de inscripción. Si la persona que está solicitando el DPI no quiere en ese momento solicitar la inscripción al registro de ciudadanos, pues no lo hace, y si en el futuro lo desea, pues puede acercarse a cualquiera de las sedes del tribunal para revisarlo.
Ahora bien, aquí hay algo muy importante y es que no podemos seguir, digamos, pensando en mejorar. Hay una brecha de 2.7 millones de personas que no están empadronados. Yo no sé si esas 2.7 millones de personas no están empadronados porque tienen la convicción que nunca quieren ejercer sus derechos políticos en Guatemala, o simplemente porque no han tenido el acceso o no han podido ir a alguna sede del tribunal, o no se les han dado las herramientas para hacerlo. Entonces, por eso también nosotros como tribunal, además de la facilidad que se puede hacer al mismo momento del trámite del DPI, vamos a generar un sistema para que las personas puedan empadronarse por vía digital. Y será el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral quien los inscriba. Y todo esto gracias a la firma digital que como nueva magistratura nosotros estamos implementando y ya aprobamos el uso de la firma digital en las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral. Debemos de llevar esta institución. Hoy me hacían una entrevista y les mencionaba que nuestra casa, la Casa Yurrita, es patrimonio cultural, es un edificio muy antiguo de Guatemala, y lamentablemente los procesos administrativos y las metodologías que se usan en el tribunal son casi, parecieran que tienen la misma edad que la Casa Yurrita. Son procedimientos obsoletos, todo basado en papel. Ya no podemos seguir así. Nos tenemos que modernizar y usar la tecnología y ser accesible a todos los guatemaltecos. Por otra parte, en lo que respecta al tema de la confianza del tribunal, yo acá, digamos, pues les daría una respuesta, claro, como magistrado, pero también una opinión personal, no solo refiriéndome al tribunal. Creo que debemos de distinguir dos cosas. El Tribunal Supremo Electoral es una institución democrática, es una institución guatemalteca que, como su norma expresa, lo manifiesta, tenemos una ley de tipo constitucional y la norma es bien clara. No estamos sujetos a ningún poder del Estado. Nuestro tribunal, digo nuestro porque es de todos los guatemaltecos, es la casa de la democracia. El tribunal es una institución que trasciende a las personas o trabajadores que lo conforman. Entonces es muy importante que diferenciemos dos cosas. Ustedes pueden haber perdido confianza en actos o errores o actuaciones de personas que estuvieron en el proceso electoral o en un sistema que se utilizó para el proceso electoral. Pero no pierdan la confianza en la institución. Nuestro reto como nuevos magistrados y el reto de todo el personal del Tribunal Supremo Electoral es recuperar esa confianza. Y vamos a tratar que nuestro legado sea regresar al tribunal ese lugar de prestigio que se merece. Lógicamente, no es el tribunal, y por favor quiero que quede claro, cuando hablo del tribunal como una institución. Yo he visto muchos comentarios en redes, esta pregunta, que hablan de fraude electoral, que el tribunal fraude, no. Esa no es, definitivamente no es la naturaleza de este tribunal, ni mucho menos la función del mismo. Entonces, se va a mejorar el sistema, lógicamente. El sistema anterior no siguió los pasos que debe seguir un sistema informático nuevo. No se sometió a una batería de pruebas, no se sometió a pruebas de tensión. Los partidos políticos conocieron el sistema a pocas horas del evento electoral. Los ciudadanos no conocían el sistema. El sistema fue planificado para un cierto número de partidos y hubo más. Pareciera un chiste, pero así fue. Y es muy lamentable. Y nosotros, nuestro reto y nuestro objetivo es contar con un sistema confiable y que se someta a todos los procedimientos con la antelación debida para que el día de la elección no falle. Y ojo, otro tema que no hubo es que siempre tiene que haber un sistema B que pueda de alguna forma garantizar los resultados del primer sistema si hay algún fallo. Eso tampoco hubo. Entonces, hay muchas cosas que informáticamente se van a plantear. Y por otra parte, también tenemos que pensar en un cambio de metodologías basados en el uso de tecnología al momento de ejercer el voto. ¿Por qué? Creo que muchos de ustedes pues no lo saben, pero al momento que hacemos los votos hay diferentes papeletas. Se entregan en la Junta Receptora de Votos y posteriormente esa Junta Receptora de Votos emite un acta en donde se contabilizan todos los votos.
Esta acta después se remite a la Junta Electoral, ya sea municipal o departamental, y posteriormente pues ya llega a nivel nacional. Pues, entre todo ese trámite se hacía de forma manual, mientras que si dotamos del equipo necesario a las personas que participan durante todo este proceso, los datos pueden ser transmitidos de forma automatizada y los podemos ir teniendo en línea, en vivo, y no pues estamos pensando en una alteración de algún acta o algo por el estilo. Entonces creo que ese es un gran reto que tenemos y lógicamente creo que algo que como tribunal tenemos que esforzarnos mucho es en visibilizar todos estos trabajos para que la población vea en qué vamos avanzando. Y también creo que vi una pregunta relacionada con el tema del empadronamiento. Efectivamente, el empadronamiento se puede realizar tanto en nuestras subdelegaciones a nivel municipal como en nuestras delegaciones departamentales. Y también pues en la sede central. Y como les decía, estamos trabajando en un sistema que permita que ustedes hagan su empadronamiento en línea con todas las medidas de seguridad y facilidades tecnológicas que se encuentran actualmente vigentes. Gracias, magistrado. Un par de preguntas para el doctor Mac. ¿Qué cambio recomienda en la ley electoral y de partidos políticos para democratizar internamente a los partidos en Guatemala? La democracia interna fue uno de los temas que estuvo presente en las 3 exposiciones de los 3 panelistas y siempre hay un interés de la ciudadanía sobre este tema. Yo le añadiría si es necesaria una ley o una reforma o agregar en la ley esta parte, o si existen otros mecanismos para que los partidos políticos puedan establecer mecanismos de democracia interna, estas organizaciones políticas. ¿Y cuál sería su recomendación para los comités cívicos en cuanto a cómo pueden construir ciudadanía? Porque recordemos que también son organizaciones políticas que aunque no son de carácter permanente, también tienen esa obligación también al buscar representación de parte de la sociedad también. Muchas gracias, Andrea. Bueno, en primer lugar, en el tema de la ley electoral, yo durante muchos años trabajé con un colectivo que era CONAREP, que hizo siempre muchas propuestas en torno a la democratización de los partidos políticos. Lamentablemente a estas alturas yo ya no estoy tan seguro que la parte legal sea la parte más recomendable para meter en la ley electoral, por un problema que tienen los partidos políticos. El tema de la institucionalidad partidaria cuesta dinero, cuesta recursos, cuesta una serie de elementos y no representa en el caso actual de Guatemala ninguna diferencia a nivel electoral. Entonces es más bien una obligación que no tiene réditos políticos. Por lo tanto, ningún partido político apuesta realmente por la institucionalización y por la democratización de los partidos políticos. Mientras no se resuelva ese problema de fondo, que básicamente tiene que ver con recursos, yo no creo realmente que la vía sea meter reglamentos y una serie de obligaciones desde la ley electoral. Por eso es que los partidos siempre son reacios a meter más recomendaciones o más requisitos en el tema electoral. Entonces hay una parte, digamos, práctica, pero también una parte ciudadana. Mientras los ciudadanos no sigan viendo a los partidos como un canal legítimo de participación, la gente va a obligar a los partidos a abrirse. Entonces, la parte legal me parece que es una trampa. A estas alturas siento que es una trampa más que una solución. Se puede meter una serie de cosas en la ley electoral, pero eso no va a garantizar la democratización de los partidos políticos. Eso por un lado. Por el lado de los comités, sí parece que los tienen la gran responsabilidad positiva realmente, porque se ven más bien como un canal más legítimo que los partidos políticos. Lamentablemente, la ley electoral los sitúa en condición de desventaja frente a los partidos políticos. Entonces, mientras no exista ese, digamos, cambio en la ley electoral para poner a los partidos, a los comités cívicos, para que, por ejemplo, pierdan su vigencia después del proceso electoral y reciban cierto nivel de financiamiento por los votos que reciben, que no estén en esas mismas condiciones,
yo creo que los comités cívicos siguen siendo una opción válida, pero en desventaja frente a los partidos políticos. Y había una pregunta también por ahí que había un colega que decía justamente que menciona Bauman ya que el sistema fracasó y qué opción en alguna medida tenemos. Lamentablemente, yo estoy de acuerdo con el compañero Montes justamente que dice esa pregunta, que el sistema me parece que es en todo el mundo, no solo los partidos políticos, sino la democracia. Lamentablemente no hemos encontrado una alternativa. Quizás en el caso de Bolivia y Chile que él menciona, pues sí, se ve una esperanza, pero esos son casos como que van en contracorriente. Él mismo menciona a Estados Unidos, que paradójicamente la democracia en Estados Unidos se está desarmando y ellos están frente a una elección muy compleja, muy convulsa, hace muchos años, pero no ese es el caso de Estados Unidos. Hay otras democracias en el mundo que están sufriendo esas convulsiones. Entonces me parece que la polarización, digamos, la incapacidad de los partidos de representar, digamos, a los intereses de la ciudadanía, no solo es en el caso de Guatemala, quizás en Guatemala lo vemos con mucha preocupación, pero este es un signo preocupante en todas partes del mundo. Así que necesitaríamos una conferencia aparte para reflexionar sobre estos aspectos. Bueno, de pronto tomamos la palabra y seguimos en otro espacio hablando de estos temas. Pero, magistrado Aguilera, para ya ir concluyendo, yo quisiera hacer esta pregunta como parte del cierre. ¿Cómo pueden los partidos políticos desde sus bases aceptar que son responsables de la construcción de ciudadanía en Guatemala? Bueno, creería que básicamente es realmente destinando los recursos necesarios para capacitar y formar tanto cívica como políticamente a sus bases. Y también tratando de acompañar a estas bases para que ejerzan sus derechos políticos. Y eso parte, creo que, del fortalecimiento democrático dentro de los partidos. ¿Verdad? Creo que ellos deben de entender, primero que todo, o hacer entender a sus bases qué es un partido político. Un partido político en Guatemala se ha transformado en un vehículo para lograr ganar una elección. Y realmente no. Un partido es una institución que es un pilar de una democracia. Y creo que los partidos tienen que lograr construir esa pertinencia a un partido político. Yo creo que en otros países se ha logrado, digamos, fomentar, yo creo que no se refiere tampoco mucho al número de partidos, pero realmente en otros países se ha logrado contar con partidos sólidos que trascienden en el tiempo porque las bases han desarrollado ese sentido de pertenencia y comparten no solo los mismos valores democráticos, sino los mismos valores políticos, sociales que inculca el partido. Y de esa forma las bases, pues sí sienten parte de esa comunidad política que es un partido. Y de esa forma digamos, los mismos miembros del partido, sus bases, pues van a defender y van a mantener la vigencia de un partido político. Creo que por ahí podemos empezar construyendo la ciudadanía desde las bases y no solo orientar la participación de las bases de los partidos al tema político, sino también fomentar la participación ciudadana de las bases en los diferentes ámbitos del país, los diferentes temas sociales, culturales, económicos. Creo que partiendo de eso y fomentando esa cultura cívica dentro de sus bases, vamos a construir ciudadanía y los partidos pueden adoptar esa responsabilidad. Perfecto. Luis, ¿quisieras complementar algo a esta pregunta? No, yo básicamente estoy completamente de acuerdo con el magistrado Aguilera. Perfecto. Pues, entonces damos por concluido este espacio, no sin antes agradecer nuevamente tanto a los panelistas, a los organizadores, a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a las autoridades de la Escuela de Ciencia Política, del Departamento de Cooperación Internacional, también de USAC, a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, del Instituto Electoral, por participar, por
estar anuentes a participar y facilitar estos espacios. Definitivamente hay varios aspectos que continuar abordando y no solo en estos espacios, sino ya ir plasmando acciones en donde se puedan concretar todo lo platicado el día de hoy, siempre teniendo en mente ese compromiso que tenemos como órgano electoral, como partidos políticos, pero también como ciudadanos, de generar esa construcción de ciudadanía buscando estos espacios democráticos y siempre tomando la premisa de la legitimidad de nuestro sistema, de nuestros representantes, de nuestras autoridades y también de nuestras organizaciones políticas que representan el pilar fundamental de nuestra democracia. También agradezco personalmente la oportunidad que me han dado de moderar y participar con estos excelentes expositores y seguimos en con este compromiso del fortalecimiento democrático porque definitivamente nuestro sistema político y electoral y nuestro país lo merecen y vale la pena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Morales. En este mismo orden de ideas, dejo en el uso de la palabra al maestro Mike Angelo Rivera. Por favor, maestro, está en el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Pues quisiéramos agradecerle a cada uno de los estimados expositores por esta participación. Definitivamente, yo creo que concluimos en que el tema obviamente no se agota acá, sino que es el comienzo y el inicio realmente de la construcción de muchos pilares para este sistema democrático que tanto necesitamos en la sociedad guatemalteca, consolidar muchos de esos criterios y de esos elementos, pues parte de esa responsabilidad que tenemos ahora como Escuela de Ciencia Política y Universidad de San Carlos de Guatemala, es que desde ya estamos empezando con esos procesos donde estamos articulando y de alguna manera discutiendo sobre estas temáticas que son tan necesarias. Yo creo que ha habido un equilibrio bastante interesante entre la visión institucional, la visión política, la visión sociológica, la visión jurídica sobre el tema, y esto lo que hace pues es reflejar la necesidad que tenemos como guatemaltecos de acercarnos, de discutir, de ampliar, de reflexionar, de repensar muchas temáticas relacionadas con el proceso democrático, el proceso eleccionario, la participación ciudadana, el involucramiento de jóvenes, de los sectores excluidos. Así es de que queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que también el mismo proceso de crecimiento y de madurez democrática nos va dando la posibilidad de que nos sentemos como guatemaltecos, las instituciones que estamos interesadas en velar porque se cumplan de buena manera estos procesos a nivel político, a nivel legal, pero ante todo para la participación social. Yo quisiera finalizar pues entregando unos diplomas de participación a quienes el día de hoy tuvieron a bien acompañarnos con sus interesantes disertaciones. Entonces agradecería por favor que los proyectaran para poderlos leer literalmente. El diploma dice así: la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral otorgan el presente diploma a doctora Irma Elizabeth Palencia Orellana, magistrada vocal 2 del Tribunal Supremo Electoral, por su participación como ponente en la conferencia impartida en modalidad virtual con el tema Construcción de Ciudadanía y el rol de los partidos políticos. Guatemala, 29 de octubre del 2020. El mismo está firmado por la directora del Instituto de Formación y Capacitación Cívico-Político Electoral, la licenciada Eugenia Ramírez Mota, y por su servidor, el director de la Escuela de Ciencia Política, maestro Mike Rivera Contreras. De igual manera y con el mismo contenido, pues le hacemos entrega también al magistrado
Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, por su excelente participación como ponente en la conferencia impartida en la modalidad virtual con el tema, pues ya conocido y mencionado, construcción de ciudadanía y el rol de los partidos políticos. También le damos las gracias al estimado amigo, colaborador y docente de la Escuela de Ciencia Política, al doctor Luis Fernando Mac Echeverría, por su destacada participación como ponente en la conferencia impartida bajo la modalidad virtual con la temática antes citada. También me es grato entregar un diploma a quien ha estado como moderadora en este evento, a la licenciada Andrea Susana Morales Lemos, jefa del Departamento de Investigación del Instituto Electoral, por su participación como moderadora en la conferencia impartida en la modalidad virtual, Construcción de Ciudadanía y el rol de los partidos políticos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación y estén atentos de que vamos a seguir generando y propiciando estos espacios de análisis, de reflexión y de discusión que son sanos para nuestro sistema democrático. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias.